Soy Daniel de Long Run y en este video vamos a ver algunas formas prácticas de cómo identificar de manera aproximada en qué espectro de fibras musculares me encuentro para individualizar mi entrenamiento. En el video anterior, que si no lo vieron se los dejo acá arriba, hablamos un poco acerca de la teoría de los distintos tipos de fibras musculares, o mejor dicho, los espectros de fibras musculares, y cómo se relaciona esto con correr. Y para llevar este tema a la práctica y a su entrenamiento, es súper importante entender en qué espectro de fibras musculares se encuentran, para después, cuando pasemos bien a la práctica, puedan ir mucho más en detalle. La forma más certera de saber en qué espectros de fibras musculares ustedes se encuentran es a través de una biopsia. Pero claramente para la mayoría de todos nosotros esto es muy poco práctico porque es invasivo, porque es costoso, porque es difícil de encontrar. E incluso también si lo podríamos hacer, tampoco sería 100% certero o sería bastante engorroso poder determinar en qué espectros de fibras musculares se encuentran, porque puede también variar mucho músculo a músculo o área a área. Con lo cual yo les voy a contar ahora 4 formas un poco más prácticas, algunas más simples y otras un poco más complejas, de poder identificar o aunque sea aproximar en qué espectro de fibras musculares ustedes se encuentran. El primero de todos, y quizás el más preciso, es a través de un medidor de lactato, que es este aparatito que tengo acá. Este método con este aparato es uno de los más precisos de todos, aunque quizás también por ahí uno de los más complejos. Igualmente este aparato puede sonar difícil de conseguir o bastante complejo o por ahí difícil de usar en la práctica, pero la verdad es que la mayoría de los atletas de alto rendimiento hoy en día tienen un aparato de estos y la verdad que es mucho más accesible que quizás 10 años atrás. Hoy en día este aparato puede estar valiendo lo mismo que unas zapatillas Vaporfly o un poquito más, pero digamos no es tan difícil de conseguir por ahí como hace 10 o 20 años atrás. Yo personalmente tengo este aparato hace un año aproximadamente y la verdad que si bien tenés que investigar y tenés que leerte un par de libros e información al respecto, no es tan complejo usarlo y más que todo es entender cómo usarlo que usar el aparato en sí, y tampoco digamos a la hora de cómo entenderlo es que hay tantas variables, digamos con leerte 2 o 3 libros al respecto más o menos podés entender el entendimiento en general, valga la redundancia, de cómo funciona el aparato. Y tengo pensado también en el futuro cercano hacer algunos videos de cómo usar el aparato en la práctica, digamos, para correr, pero los voy a sacar un poco más adelante porque todavía estoy investigando algunos puntos en particular antes de sacar esos videos. Volviendo al tema del video, hay varios métodos o formas de cómo utilizar el medidor de lactato para identificar en qué espectros de fibras musculares cada uno se encuentra. Y un método muy común es el utilizado por John Olbrecht en su libro The Science of Winning. Perdón, John, si te pronuncio mal el apellido. Y el test que inventó esta persona estaba originalmente pensado para natación, pero aplica perfectamente también para correr. Y el test o prueba consiste básicamente en correr 400 metros a máxima velocidad y usar el medidor de lactato para medir, digamos, cuál es el lactato máximo que uno puede generar. Y lo que se indica es que a partir del tercer minuto, o sea, después de los 3 minutos de haber terminado la carrera de 400 metros a máxima velocidad, se va a medir cada 2 minutos el lactato hasta que la toma dé menos número que la toma anterior. Para darles un ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si corría 400 metros a máxima velocidad, lo haría, no sé, en 56, 55 segundos. Y lo que haría es, al tercer minuto, hacer una primera toma del lactato con el medidor. Tomaría ese número y después cada 2 minutos haría una nueva toma. Y a partir de la toma, pongámosle la tercera o cuarta, ponen que me dé 14 milimoles de ácido láctico. Si la quinta me da 12, tomo como mejor registro los 14 anteriores. En resumen, voy a medir cada 2 minutos hasta que la última toma me dé un número más chico que la toma anterior. Y el indicador que nos da es justamente milimoles de ácido láctico en sangre. Y se usa este protocolo o se hace de esta manera, es decir, tomar una muestra de ácido láctico cada 2 minutos a partir del tercero, porque en un test de 400 metros, como es de muy corta duración, va a tardar mucho tiempo empezar a acumularse ese ácido láctico para efectivamente tomar la muestra máxima. Entonces, como tenemos que dejar pasar bastante tiempo más del que dura efectivamente la prueba para justamente tener una lectura máxima de ácido láctico y se genere, digamos, toda esa producción y acumulación de lactato, es por eso que vamos a tener que tomar varias muestras hasta llegar a ese pico. Una vez que tengamos este número máximo de acumulación de lactato en sangre, lo que vamos a hacer es utilizar una guía que figura en el libro para identificar en qué espectro de fibras musculares es más probable que me encuentre.
Un menor número quiere decir que probablemente tengamos un espectro mayor de fibras musculares lentas, y un mayor número quiere decir que probablemente tengamos un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas. Y el libro lo que nos dice es que si tenemos una lectura, o sea un resultado de menos de 6 milimoles, probablemente tengamos un porcentaje muy alto de fibras musculares lentas. Si tenemos una lectura, un resultado de entre 6 a 9 milimoles, probablemente estemos de la mitad hacia un porcentaje de mayor fibras lentas, pero no tanto como el punto anterior. Si estamos entre 10 a 14 milimoles, quiere decir que estamos más o menos en la mitad. Si estamos entre 14 y 18, quiere decir que estamos de la mitad hacia mayor porcentaje de fibras rápidas. Y si tenemos una lectura o un resultado mayor a 18 milimoles, quiere decir que probablemente predominen mucho más las fibras rápidas. El segundo método que vamos a ver tiene que ver con un test de velocidad. Este método es obviamente un poco menos sofisticado porque no necesitamos ningún aparato, pero por ahí no tan preciso como el anterior. Y básicamente la idea es realizar una carrera de 100 metros a máxima velocidad. Y básicamente como la velocidad está muy asociada con tener un mayor porcentaje de fibras rápidas, cuanto más rápido corramos, más probabilidad hay de que tengamos un mayor porcentaje de fibras rápidas. La desventaja de este método es que por ahí hay muchos factores que pueden llegar a influir la velocidad sobre 100 metros más allá de las fibras musculares. Como por ejemplo tener una mala técnica de carrera, o tener alguna lesión que impida algún movimiento, o no saber simplemente cómo llevar el cuerpo a esa máxima velocidad. Con lo cual puede pasar que una persona que tenga un gran porcentaje de fibras musculares rápidas igualmente no pueda, digamos, trasladar esto a correr muy rápido los 100 metros. Pero el punto general es que si una persona corre muy rápido los 100 metros o una distancia menor a 100 metros, probablemente tenga un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas. Para mí este es uno de los mejores métodos prácticos y simples para aproximar, aunque sea, en qué tipo o espectro de fibras musculares me podría encontrar. Porque probablemente sea más rápido reconocer de uno mismo si sos una persona rápida o lenta corriendo distancias cortas. Una tercera forma de aproximar en qué espectro de fibras musculares cada uno se encuentra tiene que ver con analizar la mecánica de carrera o analizar la técnica de carrera. Y básicamente poder deducir si un corredor utiliza mucha energía elástica a la hora de correr nos va a dar un buen indicio en qué espectro de fibras musculares el corredor se encuentra. Acá también hay algunos puntos a tener en cuenta. Uno tiene que ver con que tenés que tener ojo para darte cuenta si esa persona tiene una buena técnica de carrera, o mejor dicho, está acumulando mucha energía elástica a la hora de correr. Un segundo punto tiene que ver con si la persona no está utilizando mucha energía elástica por una mala técnica de carrera, o por ahí por una lesión, por falta de coordinación, y no tanto, digamos, por su tipo, porcentaje o espectro de fibras musculares. Un corredor que por lo general tiene mucha energía elástica al correr va a tender a verse que rebota mucho, o que digamos que a la hora de cada pisada hay bastante rebote, que por lo general suele caer más con media planta, en la cual por ejemplo el tiempo de contacto también suele ser bajo, o sea, sale rápido del piso una vez que le pega. Y por lo general vamos a notar que para estos tipos de corredores la fuerza sale de acumular energía elástica en los tendones, sobre todo en el tendón de Aquiles, en la rodilla. Vamos a notar que no se le cae tanto la cadera y te vas a dar cuenta como que corre, digamos, como más rebotando, por así decirlo. Ahí nos da un indicio de que está acumulando más energía elástica y lo está usando más para correr. Y si notamos estas características, nos va a dar el indicio de que este corredor puede llegar a tener un mayor porcentaje de fibras musculares rápidas. Y esto se debe a que, por ejemplo, como decíamos antes, que un corredor tiene menor tiempo en cada pisada, probablemente venga de que ejerce fuerza mucho más rápido en cada pisada. En cambio, los corredores que corren más desde el lado de la fuerza, que notás que pierden cierta energía elástica en cada pisada, que no los ves rebotando, sino que lo ves como corriendo más desde el lado de la fuerza, del lado de los músculos, por así decirlo, que ejercen fuerza, por lo general caen un poco más plano en cada pisada, por lo general tienen un mayor tiempo de contacto, y por lo general se nota, digamos, no tanto esa elasticidad o ese rebote, sino que los ves corriendo como más plantan y sacan fuerza de distintos músculos para moverse. Este último es un indicio de que por ahí el corredor viene más de un porcentaje de fibras musculares lentas. Una forma práctica por ahí de ver esta diferenciación tiene que ver con los terrenos en los cuales por ahí los distintos tipos de corredores corren. Por ejemplo, en una carrera que es en cemento o en pista donde es más liso, por lo general los corredores que vienen más desde el lado de la elasticidad o en absorber, digamos, esa energía elástica y usarla, digamos, en cada pisada, probablemente se vean bastante afectados
enfocados en terrenos más irregulares como pasto o tierra, donde esa energía elástica se dispersa un poco en cada pisada. En cambio, un corredor que corre más desde el lado de la fuerza, donde tiene por ahí probablemente un porcentaje mayor de fibras musculares lentas, no se nota tanto la diferencia en terrenos regulares a irregulares, y por lo general quizás te puede correr casi de igual manera un 10K en calle que un 10K en cross country, como es mi caso, que corro creo que más del lado de la fuerza, en donde por ahí corriendo en un terreno plano pero irregular, o sea, digamos que no tiene tantas curvas o contracurvas, pero que es un terreno de pasto o tierra, no tengo tanta diferencia corriendo por ahí en calle, porque corro, digamos, más del lado de la fuerza que de acumular esa energía elástica. Aunque una aclaración importante de este método en particular es que a veces también eso está relacionado con la técnica de carrera de cada uno, más que con el tipo de fibras musculares. Pero sí es un buen indicio a tener en cuenta junto, digamos, con todo el resto de los métodos que veníamos hablando. Y la cuarta y última forma o método tiene que ver con comparar las mejores marcas de la distancia mayor y la distancia menor de la carrera objetivo que tengo. Por ejemplo, si yo particularmente tengo como objetivo correr 5000 metros, voy a tener que analizar mis mejores marcas tanto en 5000 metros como en 10.000, que es una distancia mayor, como en 1500, que es una distancia menor. Acá van a necesitar una tabla de conversiones de las distintas marcas como para poder, digamos, homogeneizar o igualar todas esas distintas marcas en distintas distancias. Hay una tabla de conversiones de la IAF a puntos que se la dejo abajo en la descripción, donde, digamos, para cada marca asigna un puntaje y de esta manera pueden igualar de cierta manera o comparar marcas en distintas distancias. Y por lo general estas tablas suelen ser bastante más precisas, primero cuando comparamos carreras o distancias de carreras tan cercanas una a la otra, por ejemplo si comparamos 800 y 1500, 3000 y 5000 o 5000 y 10.000, no tanto así como si comparamos por ejemplo 1500 metros con maratón. Y lo que tenemos que hacer con este método, tomando el ejemplo de los 5000 metros míos, es ir a la mejor marca que tengo yo en 5000, que en mi caso es por ejemplo 1521, ir a esa tabla en particular, ver cuántos puntos se asignan para esa tabla y ir a esos mismos puntos en las distancias de 10.000 metros y 1500 metros y analizar qué tiempo tocaría en cada uno para ese mismo puntaje. Con esa información, después lo que tengo que hacer es ver cuáles son mis marcas reales para esas distancias. En mi caso sería 32.01 en 10 kilómetros y 4.08 en 1500. Y después lo que tenemos que hacer es comparar las marcas del puntaje como la real, tanto de arriba como de abajo. Yendo a este ejemplo en particular, si la marca en puntos me dice que yo puedo hacer 32.30 y mi marca en 10.000 metros es 32.01, probablemente yo tenga un mayor porcentaje de fibras musculares lentas. Y después, para validar esto, podemos también analizar la distancia inferior. Y si por ejemplo en 1500 yo tengo 4.08 y me dice que podría correr según mi puntaje en 5000 4.05, esto quiere decir que valido que probablemente tengo un mayor porcentaje de fibras lentas. Y si se diera al revés en ambos casos, probablemente nos daría un indicador de que tendríamos un mayor porcentaje de fibras rápidas. A mí en lo particular este método no me gusta tanto porque va a depender también de muchas variables, como por ejemplo correr bastantes veces y bastante seguido todas las distancias, tanto de arriba como de abajo. O sea, en mi caso correr tanto 10.000 como 1500, que en la práctica a veces no suele pasar tanto. También tiene que ver con que te haya salido esa mejor performance en ese momento, con lo cual este método puede variar bastante, pero de vuelta, creo que si hacemos todos los métodos a la vez o hacemos muchos métodos, quizás podemos tener un mayor entendimiento de en dónde estamos parados. En el próximo video vamos a ver cómo llevar esta teoría de las fibras musculares a la práctica. Pero mientras tanto te dejo acá un video que habla de cómo individualizar el entrenamiento según la distancia de la carrera que querés correr. Y cualquier duda que tengas del video la podés dejar abajo en los comentarios. Espero te haya servido el video y nos vemos la próxima.